Que el Eterno los bendiga. Shalom Ubrajá para todos. Paz y bendición. Agradecidos con el Eterno por este día que nos da, por iniciar este nuevo día. Estamos ya en vísperas de Yom Teruah, en vísperas de Rosh Hashanah, el año nuevo. Estaremos iniciando ya el año nuevo bíblico con la ayuda del Eterno. Amén. Estamos en el estudio del Taryag Mitzvot. Estamos eh, continuando acá con la lista que tenemos del Taryag Mitzvot, página 225 para los que tienen el documento en mano. Y vamos a ver la Mitzvah 451. Me parece que la habíamos visto, pero vamos a repasar, no importa, vamos a tomar de aquí. Mitzvah 451, mandamiento 451, se encuentra en el libro de Devarim, capítulo 12, versículo 21. Dice: entonces podréis sacrificar vuestras vacas y vuestros rebaños como os he mandado. Vamos a leerlo acá del Humash. Dice: si estuviere lejos de ti el lugar que Hashem tu Dios escogiere para posar su nombre ahí, ese lugar que él escogiere para posar o poner su nombre ahí, está hablando del Beit Hamidash, está hablando del el templo, de la casa de su presencia, ¿ok? Entonces, eh, esto es un mandamiento que nos acoge a nosotros. ¿Por qué? Porque estamos lejos de ese lugar. Si estuviera lejos de ti el lugar que Hashem tu Dios escogiere para posar su nombre ahí, podrás matar de tus vacunos, o sea, de tus vacas y de tus ovinos que Hashem te ha dado, de tus ovejas, como te ha ordenado, y comerás en tus ciudades con todo el deseo de tu corazón. Ok. Vamos a ver aquí el documento. Dice: entonces podréis sacrificar vuestras vacas y vuestros rebaños, como os he mandado. Si uno desea comer de la carne de animales kosher, o sea, de animales permitidos, según la escritura, ya sabemos cuáles son los animales que el Eterno ha permitido comer. ¿Ok? Domésticos o silvestres o de aves, es una misbah que primero deben ser sacrificados ritualmente de acuerdo con la halajá. La halajá es las normas, las reglas de cómo hacer las cosas. Amén. Eso es la halajá. O de contrario, están prohibidos. ¿Qué significa esto? Que para poder comer un animal, o sea, tiene que ser kosher, primero que nada, un animal permitido, como ya lo hemos visto, ¿verdad? Las vacas, los animales que rumian y tienen pezuñas, ¿ok? Es de los animales terrestres que tienen dos características: rumian y tienen pezuña hendida, ¿ok? Entonces, y de las aves usted puede comerlas. Entonces, por ejemplo, las gallinas. Entonces, pero para poder comerlas, aunque son animales permitidos, hay que sacrificarlos o hay que matarlos de una manera que dice la escritura, que es cortándole el cuello y dejar que sangre por completo. ¿Ok? Entonces hay que tener ese cuidado de que si usted tiene sus aves en su casa, por ejemplo, o tiene la posibilidad de que usted tiene ganado, tiene finca, tiene ganado y quiere comerse un ternero, una vaca, qué sé yo, tienes que desangrarlo y dejar que esa sangre salga por completo. Por ejemplo, usted le puede cortar el cuello a una gallina, eh, y tienes que dejar que sangre. No puedes quitarla de ahí mismo y momento y llevársela. No, tienes que dejarlo un rato ahí que sangre. Esa es la regla. Esa es la halajá. Ya, esa es la halajá del mandamiento. ¿Puedes comer animales kosher? Sí. Puedes matarlo tú mismo, ya sea silvestres o domésticos. Silvestres, los que viven en el campo, en la montaña, un venado, qué sé yo. Ok, sí, hay una forma. ¿Puedes comerlo? Sí, pero tienes que sacrificarlo de esta manera, tienes que matarlo de esta manera. Ok, eso es la halajá. Ok,
Entonces dice, los peces no están incluidos en esta misma y por lo tanto pueden ser comidos tal cual. Un animal no sacrificado de acuerdo a la halajá, o sea, un animal que no se degolló y no dejaste que saliera su sangre, no se puede comer, por más que sea un animal permitido. ¿Ok? Entonces, dice, los peces no están incluidos en esta misma, por lo tanto, pueden ser comidos tal cual. Un animal no sacrificado de acuerdo con la halajá se denomina nevilá, neveilá. Y un judío dice acá, porque es un documento judío, un creyente en Mashiach, en Yahweh, no puede comerla. Al sacrificar ritualmente a los animales, la mayor parte de tanto la tráquea como el esófago, garganta o tubo de alimento deben de ser cortados totalmente. Entonces es cortarle el cuello al animal por completo, tráquea y todo, ¿ok? Por lo menos a la gallina usted le va a cortar literalmente toda la cabecita, ¿ok? Y dejarlo que sangre. Antes de que comience la matanza ritual, el cuchillo utilizado debe ser examinado para asegurarse de que el borde de su hoja esté perfectamente liso y sin la menor irregularidad. Uno puede convertirse en un sojet, en matarife ritual, solo si ha sido certificado por una de todas las leyes intrincadas pertenecientes al Shehilá. Ok, esta gente, digamos, el judío como tal, ellos certifican carniceros rituales, especialistas para matar animales de la forma correcta. Dice que el requisito es que el cuchillo esté bien afilado, que no tenga ninguna melladura, nada, sino que ese cuchillo pueda pasar y hacer un corte limpio. Entonces, básicamente, entonces en Israel preparan gente, carniceros certificados kosher, ¿ya? Por eso la carne kosher como tal no solamente es un carnicero, sino que tiene que ser una persona certificada se hacen oraciones y todo. Eso es, por eso la carne kosher que usted compra con el sello kosher es sumamente caro. Bien, básicamente es eso. Entonces, Misbah 452, Devarim 12:23, Deuteronomios 12:23. Dice acá el Taryat Misbot, y no comerás el alma con la carne. Vamos a verlo acá en el Humash. Versículo 23. Solamente, deme un segundito, dice, versículo 23, solamente fortalécete para no comer la sangre, porque la sangre es la vida, y no comerás la vida con la carne. ¿Ok? Entonces vemos acá en el Taryat Misbot que el alma tiene que ver con la sangre, ¿ok? Entonces, eh, y esa sangre es la que le da vida a todo ser vivo, a todo ser vivo, todos los animales y personas, ¿ok? Entonces, no se puede comer la sangre. Y en esto yo siempre hago un énfasis, hermanos, que solemos, por costumbre, vamos y compramos un bistec de res y lo queremos hacer como usted lo mejor le guste hacerlo. ¿Y qué hacemos? Apenas venimos, medio lo enjuagamos un poquito, le pegamos una lavadita y pum, al comal. Lo aderezamos y al comal. Cuando no debe ser así. Usted tiene que procurar que esa carne le haya salido toda la sangre. Si usted le dan usted va y compra 2, 3 bistec y se lo echan en una bolsita, cuando usted llega a la casa, usted ve en la bolsa un caldo de sangre. Ese bistec está lleno de sangre, hay que sacarle esa sangre. Yo les he explicado, yo en lo personal, cuando compro
la carne, lo dejo en reposar en agua 2, 3 veces, le saco, le boto el agua y sale rojitica. A un punto cuando ya la sangre, la carne, perdón, ya queda blanquicina. Entonces ya no queda tan roja. Entonces, eso rojo que usted ve ahí en el bistec, por ejemplo, es sangre. Si haga la prueba, no sé cuánto lo habrán hecho ya, pero yo siempre que cuando he podido o me han bendecido con algún poquito de carne ahí, lo hago así. Amén. Entonces, hay que hacerlo ¿por qué? Porque es prohibido ingerir sangre, así sea lo mínimo. ¿Ok? Entonces, mm, dice en esencia, está prohibido comer una extremidad o cualquier carne de un ser animal vivo. Está prohibido. Esta prohibición se llama, bueno, viene en hebreo, no sé cómo dice ahí. Eh, ok, está prohibido dentro de eso mismo, hermano, que hay lugares y hay países que van mutilando el animal. Eso es una crueldad. Me quiero comer la pierna de un pollo, pero no quiero matar el pollo. Van y le cortan la pierna. Es algo cruel. Eh, o la vaca, me quiero comer el rabo de la vaca y van y le mutilan el rabo de la vaca. Es prohibido totalmente. Entonces, en realidad, si uno transgrede esta misma, ha cometido dos pecados a la vez, porque también ha comido carne de un animal que no fue sacrificado ritualmente, o sea, el animal, para comer la carne de un animal tiene que morir el animal. Entonces, dice, y además de eso, está comiendo, estás comiendo la carne de un animal vivo y estás comiendo la sangre igual. No has dejado que la sangre de ese cuerpo fluya. Esta misma es una de las 7 leyes no ágidas que toda la humanidad, judíos y gentiles, por igual, recibieron la orden de no comer una extremidad que fue arrancada de un animal vivo. Esto acoge al mundo entero. Amén. Misbah 453. Mandamiento performativo, Devarim 12:26. Dice acá en el Taryag Misbot, solamente vuestras cosas santas que puedas tener y vuestros votos tomaréis y vendréis al lugar que Hashem os escogiere. Vamos a leerlo acá en el Humash, versículo 26. Solo tus congregaciones que tuvieres y tus ofrendas, perdón, solo tus consagraciones. Déjeme leerlo de más arriba. Dice el versículo 24, no la comerás sobre la tierra que derramarás cual agua. Ok, la sangre, está hablando de la sangre, no la comerás. Sobre la tierra la derramarás cual agua. No la comerás para que te beneficies tú y tus hijos después de ti cuando hagas lo correcto ante los ojos de Hashem. Solo tus consagraciones que tuvieres y tus ofrendas por voto cargarás y vendrás al lugar que escogerá Hashem. Ok, es una misbah para aquellos que viven en la tierra de Israel. Ok, sí, ahí dice el Beit Hamidash. Es una misbah para aquellos que viven fuera de la Eres Israel, de traer al Beit Hamidash y presentar todas las ofrendas obligatorias y voluntarias que hayan acumulado. Por ejemplo, entonces, ¿qué es lo que quiere decir ahí? Que todo aquel que viviese fuera de Israel y en las fiestas, en las 3 fiestas de peregrinación, que es Pesach o Hamatzot, Shavuot y Sukkot, que hay que estar en el templo em, durante su vida durante el año. Si usted no podía ir a las 3 fiestas y podía ir a una de las fiestas, por lo menos una vez en su vida, el hombre estaba obligado a ir a subir a Jerusalén, así viviera donde viviera. Entonces, un israelita como tal iba guardando su ofrenda y sus cosas sagradas para el momento de llegar
el tiempo de la fiesta. ¿Por qué? Porque el mandamiento dice, no te presentarás delante de Hashem con las manos vacías. Amén. Es algo que a nosotros no se nos ha enseñado, o se nos enseñó totalmente distorsionado, totalmente diferente, eh, para, eh, para beneficio de pocas personas. Amén. Pero para estas fechas, eh, nuestra costumbre debería ser, ok, tener una ofrenda apartada para el Eterno, por lo menos en estas tres fiestas. Amén. Lo que es Hamatzot, panes sin levadura, lo que es Shavuot, la fiesta de las semanas, o conocida como Pentecostés, y la fiesta de los tabernáculos. Ok. Entonces, recordemos que aunque ahorita no hay templo y no está el sacerdocio levítico en funciones, sí podemos hacer una conmemoración y tener en nuestro corazón. Este año no se pudo, no lo pudimos hacer, no los teníamos tan referenciado, tan, ¿verdad? Tan en mente. Estamos aprendiendo, todos estamos aprendiendo, ok. Pero de aquí usted dice, aquí al otro año, de aquí a que venga, por ejemplo, Pesach, voy a apartar, qué sé yo, por semana, por quincena, por mes, 1000 colones, un ejemplo, o 100 colones, qué sé yo, lo que dice, como dijo el apóstol Pablo, cada uno de como propuso en su corazón. Ok, entonces apartar esa ofrenda especial, aparte de todo lo demás que usted puede hacer. Amén, una ofrenda especial para el momento de las fiestas, eh, como una recordatorio y como en gratitud al Eterno por lo que Él nos ha bendecido y nos ha dado durante todo un año. Bien, entonces dice, aunque se nos ordenó presentar todas las ofrendas en el Beit Hamidash, según la Misbah 440, sin embargo, la Torá repitió esta Misbah específicamente para aquellos que viven fuera de Israel, para subrayar la importancia de la Misbah, para que algunas personas para algunas personas pueden descuidar su cumplimiento debido al trabajo extra y problemas relacionados con llevar animales a un largo viaje. Ok, entonces aquel que vivía fuera de Israel no podía ir cargar un animal, no podía ir a sacrificar una oveja, no se la podía llevar desde su casa. Entonces, ¿qué hacían? Ese animal lo vendían y ese dinero era el que llevaban al Beit Hamidash. Ok. Bien, mandamiento 454, mandamiento eh, de Barín 13:1. Vamos a verlo. No le añadirás. Vamos a ver qué dice. Toda la palabra que yo te ordeno, esa observarás para realizar. No agregarás a ella y no disminuirás de ella. ¿Ok? Entonces, lo que está escrito, lo que está ahí en la Torah, es lo que nosotros debemos de cumplir, sin quitarle ni ponerle. Está prohibido agregar a la misbot de la Torah con la intención de cumplir la misbah. Que está prohibido agregar a los misbot de la Torah con la intención de cumplir la misbah. Está prohibido poner tefilín que tengan 5 parashot, o tomar 5 especies en lugar de 4 para cumplir la misbah de la lulab. Eso es para Sukkot. Además, está prohibido tomar 2 lulalim con la intención de cumplir la misbah, o sentarse en una sukkah después de Sukkot con la intención de realizar la misbah. Ok. Eh, o sea, está basado en la importancia de que no haga más allá de lo que el Eterno le está pidiendo. Haga lo que Él le dice que haga. Por ejemplo, Sukkot. Sukkot se hace la cabaña, eh, creo que son unos días antes, 1 o 2 días antes de la fecha. Se hace Sukkot. Y el día que terminó Sukkot, usted no puede decir, voy a dejar armada la Sukkah para el otro año, para qué pereza, para no tenerla que estar haciendo todos los años. No se puede hacer. Hay que quitarla. Terminó la fiesta, se quita la cabaña.
Entonces, por ejemplo, una de las cosas que Mashiach reclama es cuando los fariseos, los religiosos de la época de Mashiach, dice que ellos alargaban sus tzitzit. Usaban los tzitzit, ¿verdad? Pero los hacían larguísimos, casi hasta los tobillos, casi que los majaban para aparentar delante de la gente que ellos eran más santos y más puros. Eso está prohibido. Entonces, por eso dice las filicterias, alargaban sus filicterias, que son eh, ay, se me fue el nombre ahorita, los tefilín, ¿verdad? Los que se pone aquí para la oración, las cajitas y se amarran. Ellos hacían, hermano, todo lo alargaban para aparentar o para que los vieran más santos, más consagrados. No, no, ni le pongas ni le quites. Déjalo tal cual como el Eterno está pidiendo, y eso se aplica para todo en la Torá. Hay que hacer lo que Él dice que hay que hacer. ¿Ok? Entonces, la importancia de esta misma en relación con la Torá y todos sus mandamientos es entender que los misbot no fueron dadas por Hashem, quien es perfecto. Por lo tanto, vuelvo y leo. La importancia de esta misbah, de este mandamiento en relación con la Torá y todos sus mandamientos es entender que los misbot nos fueron dados por el Eterno, quien es perfecto. Por lo tanto, quien añade o quite de la Torá es en efecto cuestionado, está cuestionando la perfección del Eterno. Claro, si yo le añado, estoy diciendo, no, es que Dios se equivocó, esto tiene que ser más largo, estos sixit tienen que ser más largos porque para que vean que somos santos y puros y inmaculados y no, entonces no, el Señor dio sus cosas perfectas. Entonces, el que le ponga o le quite él está poniendo en mal al Eterno. ¿Y ahí? Misbah 455. Ok, está ya, la 456, ok. Dice, no escucharás las palabras de ese profeta. Vamos a verlo. Vamos a leerlo del versículo 2. El verso que nos pide acá el Taryag Misbot es el verso 4. Pero dice el versículo 2 hasta el 4. Vamos a leer. Si se levantare en tu seno un profeta, o sea, en medio de ustedes, se levante un profeta o un soñador de sueños y produjere para ti una señal o maravilla, y se cumpliere la señal o la maravilla de la cual te habló diciendo. Verso 4, ahí viene. Eh, Habló diciendo, ok, dice, vayamos en pos de dioses ajenos que no han conocido y sirvámoslos. Versículo 4, no escucharás las palabras de ese profeta o de ese soñador de sueños, porque los está probando Hashem, su Dios, para saber si aman a Hashem, su Dios, con todo su corazón y con toda su alma. Entonces, ¿qué dice acá? ¿Qué es lo que quiere decir aquí el Eterno? Cuando se levante, cuando venga un fulano, una fulana, diciendo que es profeta y te da una palabra y la palabra se cumple, te hace una maravilla, un milagro, oró por mí y me sané, oró por un hijo mío y se sanó, cualquier maravilla, cualquier milagro, cualquier palabra que se haya cumplido, pero luego ese mismo profeta, entre comillas, te induce a quebrantar uno de los mandamientos, como el de la idolatría, cuando dice, vamos y celebremos la fiesta
vamos allá a la fiesta del Cristo Negro de Esquipulas, de Santa Cruz, Guanacaste, porque ahí las fiestas son buenísimas. O vamos allá y hagamos la caminata hacia la Virgen de los Ángeles y mientras vamos caminando, vamos repartiendo tratados y vamos predicándole a la gente. Ese no es profeta. Ese no es profeta. No escucharás las palabras de ese profeta. ¿Por qué razón? El Eterno te está probando, porque no es cuestión de seguir profetas, hermano, y eso es un movimiento que hace muchos años se comenzó a implementar porque la gente tiene hambre de milagros, de señales, de prodigios y de que así te dice el Señor. Eso es una enfermedad, hermano, eso es algo terrible. Y la gente cuando oye a alguien hablándole ahí medio raro, medio rascado, y así te dice el Señor, siervo mío, sierva mía, veo casa, veo carro, veo aquí, y el veo para arriba y veo para abajo. La gente se muere con eso. Y no están pesando la palabra. No están pesando la palabra. Entonces, está prohibido prestar atención a cualquiera que profetice en el nombre de un ídolo. La prohibición de escuchar a un falso profeta no, no no se refieren solo a alguien que intenta atraer al clan de Israel a la adoración de un ídolo, aunque afirme haber recibido instrucciones de Dios. Que ciertas misbot ya no deben observarse, él también debe de ser rechazado. O sea, cualquiera. ¿Qué quiere decir aquí? No solamente aquel que te hace ir hacia un ídolo, no solamente ese, sino todo aquel que haciéndose llamar profeta de Dios y que profetiza en nombre de Dios y que así te dice Yahweh, así diga Jehová, así diga Yahweh, así diga Elohim, así diga Jesús, así diga Yeshua. Cualquiera que venga a profetizarte y hablarte o a predicarte y decir que ya los mandamientos están abolidos, ese es un falso profeta. Ese es un falso profeta. La prohibición de escuchar a un falso profeta no solo se refieren a alguien que intenta traer al clan de Israel a la adoración de ídolos, aunque afirme haber recibido instrucciones de Hashem, que ciertas misbot, o sea, que dice, Dios a mí ya me habló. No, hermano, es que a mí Dios me habló y Dios me dijo que ya eso no. ¿Y dónde está escrito? Entonces, mire el cuidado que hay que tener. Que ciertas misbot o ciertos mandamientos ya no deben de ser observados, como el Shabbat. Una de las cosas que más pelea la gente es el Shabbat. O que el comer kosher, que no, hermano, si ya el Señor lo limpió todo, ahí está escrito, lo limpió todo y yo puedo comer de todo. A mí Dios me habló. Que no rechace nada, que todo hay que recibirlo con gratitud y que dando gracias a Dios podemos comer de todo. Ese no es profeta de Dios. Él también debe de ser rechazado, a menos que sean una persona establecida de larga legitimidad como profeta que altera temporalmente una ley que no sea idolatría en la creencia de que conducirá a la santificación del nombre de Hashem. Un ejemplo perfecto de un profeta establecido que fue permitido suspender temporalmente una misbah sería Eliyahu, Hananí, cuando con el fin de refutar las afirmaciones de los falsos profetas, de los ídolos de Baal, que está hablando de Elías, el tisbita, erigió un altar fuera del Beit Hamidash en un momento en que los altares privados estaban prohibidos. Claro, Elías hace un altar en el monte Carmelo que para este momento
los sacrificios en los montes estaba prohibido por la idolatría. Entonces, era una prohibición, ¿ok? Pero Elías lo hace porque el Eterno quería volver el corazón del pueblo hacia Dios. ¿Y de qué manera? ¿Y de qué manera lo hizo? Lo llevó al campo de su propio enemigo. ¿Ok? ¿Quieres guerra en tu campo? Ok. Ustedes eran 850 profetas falsos entre los de Baal y Acera. Y Elías le dijo, bueno, preparen ustedes el altar. Ahí arriba había un altar que anteriormente se adoraba a Dios. No es que Elías sacrificó en un altar pagano. No, es que ahí en el Monte Carmelo anteriormente había un altar dedicado al Eterno. Y ese fue el altar que él restauró. Porque Israel había abandonado el altar de Dios y al lado habían preparado un altar a los dioses. Ahí sacrificaban a Baal y sacrificaban a Cera. Entonces, el reto del profeta Elías era que el Dios que responda por fuego, usted va a sacrificar ahí en ese altar de Baal. Yo voy a restaurar el altar de Dios. Y en este altar, porque no se me es permitido, hermanos, sacrificar en un altar que no es el altar de Dios. Ok, entonces, por eso, hermano, es que en estos días que hablaba el sábado, que hablaba de la oración, que estamos en el tema de la oración en formación ministerial, no se puede orar en cualquier lugar. Hay lugares que no son permitidos orar. Un lugar de idolatría donde se adora ídolos, usted no va a ir a adorar ahí. Ok, en este caso, Elías restaura, porque usted lo puede leer ahí en Primero Libro de Reyes, capítulo 18. Y Elías restauró el altar del Señor que estaba arruinado. ¿Cuándo es un altar arruinado? Cuando se abandonó el altar. Hay gente que tiene su altar abandonado. Amén. Entonces, y cuando él reta a los profetas falsos y el Dios que responda por fuego, ese va a ser Dios. Amados hermanos, ahí fue cuando ellos prepararon su altar desde la mañana hasta el mediodía, desde el mediodía hasta la tarde. Y dice que Elías arregló el altar del Eterno que estaba allí y que Israel lo había abandonado, restauró ese altar y ahí fue donde él ofrece su sacrificio, un buey. Amén. Y conocemos la historia. Puso la leña, puso las piedras, las arregló, puso la leña allí, abrió una zanja, bañaron aquella leña y aquel sacrificio, aquel toro sacrificado al Eterno con cántaros de agua. Eran 12 cántaros de agua. El agua fluía, que se llenó la zanja que habían hecho alrededor, pero nadie podía prenderle fuego. Hermano, los que cocinamos con fogón, sabemos lo que cuesta encender. A mí me cuesta encender el fogón con la leña seca. Ahora imagínense con la leña chorreando agua. ¿Quién va a prender eso? Y entonces Dios recibió ese sacrificio. ¡Pum! Cayó fuego del cielo, encendió la leña, encendió todo, se quemó hasta las piedras. Entonces, es por eso, hermano. Entonces, pero nadie puede venir a cambiar un mandamiento. Nadie te puede venir a decir, hagamos esto, hagamos lo otro. A mí Dios me habló. Hay que tener mucho cuidado, muchísimo cuidado, hermano. Cuando la gente habla de ángeles y habla de muchas cosas. Y todo, hermano, así sea un ángel, dice el apóstol Pablo, que venga con otro evangelio, el cual no hemos anunciado nosotros, sea anatema, o sea maldito. Eso es lo que significa la palabra anatema, es un maldito. Entonces hay que tener demasiado cuidado porque hay gente que viene con sueños y con cosas, y me soñé con usted, hermana,
y esto y esto y lo otro, y a veces son sueños, hermano, raíficos y te ponen a dudar y te ponen a pensar y te ponen porque el diablo quiere destabilizarte y sacarte de la línea al cual el Eterno nos ha venido trayendo a nosotros. Tener cuidado con eso. Entonces, mandamiento 457, Misbah 457 de Barín, capítulo 13, versículo 9. Vamos a leerlo acá. Taryag Misbot dice, no lo consentirás. Ok, viene hablando de lo mismo. Sigo leyendo. Eh, vamos a leerlo. Vamos a seguir leyendo hasta el versículo 9. Versículo 5 al 9. Vamos a leer. Eh, vuelvo y repito el verso 4. No escucharán las palabras de ese profeta o de ese soñador de sueños porque los está probando Hashem, su Dios, para saber si aman a Hashem, su Dios, con todo su corazón y con toda su alma. En pos de Hashem, tu Dios, irán y a él temerán y sus mandamientos observarán y su voz escucharán. A él servirán y a él se aferrarán. Y ese profeta o ese soñador de sueños habrá de morir por haber hablado perversión contra Hashem su Dios, quien los sacó de la tierra de Egipto y quien los redimió de la casa de esclavitud para apartarte del camino que te ordenó Hashem tu Dios para ir por él, y destruirás el mal de tu seno, de en medio de ti, dice otra versión. Verso 7. Si te inclinare, si te incitare secretamente, aquí esto es fuerte, esto es fuerte. Si te incitare eh, tu hermano, secretamente tu hermano, el hijo de tu madre, oiga bien, tu propio hermano, tu hermano carnal, el hijo de tu madre, o tu hijo o tu hija, o tu mujer entrañable, o sea, la mujer que amas, o tu amigo que es como tu alma, diciendo, o sea, tu mejor amigo. Hay amigos que son como hermanos, dice la palabra. ¿Ok? Aquí está el Eterno citando personas que usted ama con toda tu alma. Tu hermano, tu hermana, tu padre, tu hijo, tu hija, tu mujer, diciendo, vayamos y sirvamos a dioses ajenos que no conociste ni tú ni tus padres, de los dioses de los pueblos que están a sus alrededores, aquellos acerca de ti, aquellos cerca de ti o aquellos lejos de ti, de un extremo de la tierra al otro extremo de la tierra. No te adherirás a él ni lo escucharás. Tu ojo no se apiadará de él. No serás compasivo y no lo encubrirás. Está hablando de la familia cercana. Mm, voy a leerle aquí el Taryag Misbot y ahorita le hago un comentario que quiero hacerle. Entonces dice, no lo consentirás. Está prohibido escuchar o tener ningún tipo de afecto para un maicis, uno que atrae a otro a la adoración de ídolos. Al Beis Din, a la corte judicial en el templo, se le permite aceptar el testimonio de dos testigos con respecto a un maicis, aunque no lo hayan advertido a él por adelantado, a diferencia de todos los demás delincuentes penales, donde están obligados a dar aviso previo. Movimientos como el conservador y el reformista caen en la categoría de maizín, porque separan a nuestros hermanos de la Torá y los
y los engañen para, para que se asimilen y se casen entre sí. Ok. Eh, los que vieron el video que compartió nuestra hermana Gisela ahora en el grupo, el comentario que estaba haciendo nuestro hermano Rico, eh, ahora, basado en los ataques hacia Israel hoy, él decía que nosotros no seguimos la religión de Israel, creo que fue lo que dijo así, ¿verdad? Entonces una hermana ahora me hizo la consulta. ¿A qué se refiere? Se refiere, hermano, que nosotros servimos al Dios que escogió a Israel. Nosotros no practicamos el judaísmo como tal, porque, eh, por ejemplo, una persona quiere hacer aliyot a Israel, subir a Israel. Es como se dice, aliyot, irse a vivir a Israel. Para usted irse a vivir a Israel y ser aceptado en Israel como un conciudadano de Israel actualmente, usted tiene que convertirse al judaísmo. Usted tiene que pasar un proceso de conversión al judaísmo. Primero que nada hay que pagar un dineral. Tienes que hacer unas oraciones y confesiones hacia el judaísmo. Y una de las cosas es rechazar a Yeshua como nuestro Salvador. Entonces, es por eso que el More Rico está diciendo, nosotros no practicamos la religión del judaísmo. El judaísmo como tal, los practicantes de Kabbalah y todo eso, nosotros no somos practicantes de Kabbalah. Entonces, ¿cuál ha sido el problema de las raíces hebreas? Que muchos iniciaron en raíces hebreas. Ayer yo le decía a una hermana, por eso el mismo Maestro Rico y mi persona, lo creo así, desligarnos de esa corriente raíces hebreas como tal, porque se manoseó y se distorsionó. Y muchos que iniciaron en raíces hebreas estudiando Torah han terminado en el judaísmo. Lo he visto y lo conozco. Dos corrientes que hay hoy en día que hay que tener mucho, pero mucho, mucho cuidado porque se parecen mucho, hermano, a la doctrina de Torah, porque hablan Torah y predican Torah, pero ahí ya te comienzan a meter judaísmo, y también y comienzan a meterte Kabbalah, o ciencias bíblicas. Hay que tener mucho, mucho cuidado con las ciencias bíblicas. Hablan hebreo, practican Shabbat, hacen muchas cosas, pero ciencias bíblicas, hermano, es un cáncer, es un cáncer. Y hay mucho en las redes, hay muchos videos en redes sociales, en YouTube, y en Facebook, hermanos, que son cabalistas o son, ciencias bíblicas. Cuando yo vine a Torah, cuando yo les he contado el sueño que el Eterno me dio a mí, en el sueño que me decía, si quieres conocer la verdad, porque yo estaba metido dentro de ese sistema religioso, empachado de ese sistema religioso, viendo pecados, hermano, cuando trabajaba en la radio y viendo cosas que se hacían, cosas terribles, hermano, y, y, y yo sentí ese peso en mi alma y mi corazón. Y yo le decía, Señor, Padre, no permitas que yo sea engañado. Muéstrame el camino de la verdad, Señor. Y no quiero que en mi ignorancia, no permitas que yo en mi ignorancia engañe a nadie. ¡Pum! Me vino el viaje que hice en el 2018, que hice a Alemania. De hecho fue el último que hice a Alemania. eh, el Señor me dijo, estudia la parashá. ¿Quieres conocer la verdad? Estudia la parashá. No conocía la palabra parashá. Ahí fue cuando yo comencé a buscar información. Uno de los primeros ministros de Torah que escuché me impactó muchísimo, muchísimo. Hoy es una persona que se apartó, se metió en ciencias bíblicas. Ciencias bíblicas lo niegan todo. Niegan que Adán existió, niegan que Eva existió, niegan que Abraham existió, niegan que los relatos del Génesis sean reales, sino que son historias contadas para mantener bajo control a un pueblo, hermano. Entonces, y en eso cayó ese personaje, que era muy conocido, muy, muy conocido.
y otros que están cayendo. A mí me han hablado de ciencias bíblicas, me han ofrecido becas, me han ofrecido de todo, porque tienen universidades, tienen de todo, me han ofrecido de todo, hermano. Y yo le hice hace poquito, hace menos de un mes, me hablaron, hace menos de un mes. Yo estuve en un grupo de esos y yo me salí al principio porque yo vi cosas que no. Entonces hay que tener mucho cuidado. Nosotros no somos practicantes de Kabbalah. Nosotros no somos practicantes. Usamos información, por ejemplo, talmúdica, usamos información, Mishnah, usamos información porque no es el judaísmo de hoy en día. Hay mucha información histórica, información histórica, como usamos el libro de Enoch, como usamos el libro de Yasser, como usamos el libro de Jubileos, para, hermano, una información histórica que se cuenta y que está acorde a lo que dice la Torá. Siempre todo, hermano, sea sueño, visión, todo, profecía, predicación, todo, llévelo al fundamento de la Torá. Si no tiene fundamento de Torá, si no se explica con Torá, hermano, no se puede recibir. Así lo diga quien lo diga, sea el testimonio de quien sea el predicador más reconocido que sea. Como dice nuestro maestro Rico Cortés, hermano, no lo crean todo, no me crean a mí, escudriñenlo todo, todo tiene que ir basado en la Torá. Entonces, ¿qué pasa con raíces hebreas? Que muchos empezaron en raíces hebreas estudiando Torá, terminaron en Kabbalah y hoy, hermano, usted para estar en Kabbalah, usted tiene que negar a Yeshua. Otro hombre, hermano, que fueron los primeros que escuché con un carisma y con una predicación convincente de Torah, entró en Kabbalah. Hoy anda hasta tatuado. Y usted lo ve en YouTube, usted lo ve en Instagram, en Facebook. Hermano, un tipo que, wow, y uno se duele, hermano, porque son gente que empezaron bien. Esto no se da solamente dentro del cristianismo. Hay que tener mucho cuidado a quién le prestamos oído en las redes sociales. Por eso es que, hermano, en esa búsqueda de la verdad, que yo le dije al Señor, muéstrame el camino de la verdad. Y yo, hermano, anduve rebotando y rebotando y rebotando. Y cuando yo topo con Juan Suaste, que fue el primero que escuché, y Juan Suaste me ofrece entrar al grupo de Rico, hermano, y me he quedado. ¿Por qué me quedé y adopté a Rico como el maestro, mi instructor y todo lo que es el grupo de sabiduría en la Torá y los que estamos ahora como ministros de los del camino, porque ese es el grupo que Rico está ahora reforzando, los del camino. Haderek, se dice en hebreo, los del camino, porque lo que se conocen en el Nuevo Testamento como la iglesia primitiva y los primeros discípulos de la iglesia apostólica, de los primeros que se conoce como la iglesia primitiva, entre ellos no se llamaban cristianos, ellos se llamaban los del camino. Así mismo, ellos se decían entre ellos, hermanos, somos los del camino, los del camino. Entonces, el título cristiano que aparece en Hechos capítulo 11, 29 o 29, 11, no recuerdo, 11, 29 en Hechos, dice que en Antioquía, en Grecia, se les llama a ellos por primera vez cristianos, pero era una forma de burla. La palabra cristiano no era un reconocimiento de que eran hombres de Dios, no, lo hacían en forma de burla, porque la palabra cristiano, que se deriva de la palabra griega Christos, Christos, que es la palabra que significa ungido, igual que Mashiach. Mashiach en hebreo, que en español terminó siendo Mesías, significa ungido. Eso es lo que significa Mashiach, ungido. Entonces, el problema es que
el símil de Mashiach en griego era Christos, que en español terminó siendo Cristo. Entonces, ¿quiénes eran Cristos? Un Cristos era Hermes, era Zeus, y todos los dioses del panteón griego eran identificados como Cristos. ¿Ya? Ese era el título que se le daba a los dioses griegos. Cuando los creyentes en Mashiach comenzaron a predicar de Yeshua HaMashiach, Yeshua HaMashiach es Yeshua el ungido, se burlaban y los llamaban Cristos. Entonces la palabra cristiano surge como una especie de burla, de burla. Los cristianos. Es como cuando a nosotros que estábamos dentro del cristianismo nos decían, ahí vienen los aleluyas, ahí vienen los panderetas, ahí vienen, ¿qué no nos decían, verdad? Era para reconocimiento y darnos un aplauso porque éramos aleluya. No, ¿con qué sentido se hacía? En sentido de burla. Entonces, el título cristianos era burla. Hoy le llamarían bullying. Era un bullying que se le hacían a los creyentes en Yeshua. Era burla, era un menosprecio, era identificarlos para menospreciarlos, para perseguirlos y matarlos. Eso era, en eso surge la palabra cristianos. Pero el pueblo como tal, los creyentes en Mashiach, los que se convertían, ellos se hacían llamar los del camino. Amén. O los nazarenos, o los nazarenos, nazarín en hebreo, ¿ok? Eso era. Entonces, eh, hay que tener ese cuidado, hermano. Cuidado. Por eso, Rico ahora le pone el grupo los del camino. Usted va a ver en las diferentes enseñanzas de los maestros que tiene ahí, van a hablar los del camino. Somos los del camino. Y si tenemos que identificarnos como tal, yo no me identifico ahora con raíces hebreas. ¿Usted a qué? No, yo pertenezco a los del camino. Yo soy de los del camino. ¿Por qué? Porque así se hizo llamar a los nuevos creyentes en Mashiach cuando el mensaje comenzó a ser llevado a otras latitudes, a otros lugares, a otras regiones, cuando se levantó la persecución en Jerusalén. Y dice que por causa de la persecución, la Kehilot, la congregación, los discípulos comenzaron a ser perseguidos y fueron esparcidos por todas partes, pero donde quiera que ellos iban predicando el mensaje y entonces se hacían llamar los del camino. ¿Ok? Bien, familia, se nos fue el tiempo, yo tengo que prepararme, tengo que alistar maleta, mañana salgo de madrugada, si el Eterno lo permite. Por favor, póngame en sus oraciones. Amén. Y que todo nos salga bien. El jueves, si el Eterno lo permite, estaremos celebrando Rosh Hashanah, Yom Teruah, con la Kehilá de Ben Yosef en San José. Fui invitado y pues allá vamos a estar, hermano. Si alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta, algún comentario de lo que hemos visto hoy, puede hacerlo, amados. Y si no, oramos y quedamos despedidos. Recuerden orar por Israel en todo momento y en todo lugar. Amén. ¿Todo bien, hermano? ¿Todo claro? Bien, vamos a orar entonces. Si no hay preguntas, damos gracias al Padre. Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam, asher natan lanu et torato Torah emet, behaye olam natah betujenu, Baruch atah Adonai divrei haTorah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has entregado su Torah, una Torah de verdad, y que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Shalom, familia, Laila Tov, buenas noches a todos, que el Eterno los bendiga y nos vemos el viernes, si el Eterno lo permite, a las 7 de la noche, estudio de Parashot.
Chao.